Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora en la que estés siguiendo nuestro programa. No te vayas, no, que arranca el show con más sandunga, manana, unción, bendición. Ya tú sabes cuál es esto, es la Descarga Radio Shows. Solano Nesti, que ya arrancamos. Sí, no busquen más. Que todo está aquí. La Descarga. Llegó la Descarga, bendiciendo la zona. Y como dice, mira. La Descarga, dándole la gloria. Llegó la Descarga, dándote la hora. Mano arriba a los cristianos. Un piquete de santo todo consagra. Todo bendecido que no decepciona. Family, estamos de vuelta una semana más, un programa más espectacular. Gracias por estar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, la Descarga Radio Show. Así estamos en Instagram, Twitter, YouTube, todas las redes sociales. Tengo el súper placer de compartir la mesa hoy con CJ Martínez. Dímelo, Hello, bro. ¿qué tal? ¿Qué bolero, caballero? ¿Todo bien por aquí? Todo Ya, correcto. listo para la batalla. Dímelo, Nesti, ¿cómo tú andas? Dímelo, mi gente, todo bien. Tenemos el súper placer hoy de tener a un pastor amigo. Vino de bien lejos, de Matanzas. Tengo el placer de presentar en la Descarga a mi hermano pastor Carlos Macías. ¿Cómo estás, bro? Muchas bendiciones. Bueno, estoy muy feliz de estar acá, de conocerles y de compartir un espacio que sé que Cuba necesita, Cuba y el mundo, ¿no? Amén. Necesita ver desde acá. Y entonces, dar mi opinión como cristiano, como pastor de la realidad que estamos viviendo, para mí es un honor, un privilegio tremendo y con ustedes, súper genial. Gracias. Amén. Gracias a usted. ¿De qué parte de Matanzas es? Bueno, en realidad yo soy de La Habana. Ajá. Yo soy de La Habana, pero somos pastores de la denominación metodista que tiene como costumbre mover a los pastores por diferentes partes de Cuba. Y en esta ocasión llevamos en Matanza ya 13 años aproximadamente, y en Jovellanos particularmente. Ahora en marzo cumplimos 6 años juntos. Jovellanos. ¿Y cómo fue el viaje? Porque Matanzas allí se viaja fácil o A ver, realmente estoy aquí desde ayer y, ya. y el viaje fue... precavido. Nos encomendamos al Señor y el Señor se encarga de hacer milagros. Como debe de ser. No hay de otra, no hay de otra. Literalmente en nuestro país para todo hay que encomendarse al Señor. Seguramente. Hace muchos años yo recuerdo un pastor que predicaba que decía que nosotros los cubanos vivimos a golpe de milagro. Todo, si hay alguien, el pueblo de Israel no, cuando pasó por el desierto, eso somos nosotros para todo, para comer, para transportarte, para el calzado, para todo. estar aquí ahora mismo. Yo creo que el brother, pueblo de mira, Israel pasó por Cuba en vez de por el desierto. El justo por la fe vivirá, ¿no? Dice la Biblia. Amén. Claro. Eso se cumple en nuestro país al 100%. Efectivamente. Pastor, lo traemos aquí porque, entre otras cosas, por supuesto que queremos saber de su labor ministerial, etcétera, pero usted como que entró en nuestro radar a raíz del 11 de julio. Usted fue uno de los que salió a marchar el 11 de julio, al menos eso tengo entendido. Así es. Primero que todo, ¿cómo se dieron las cosas? ¿Cómo le dio? A ver, le hago la pregunta porque en mi caso, yo estaba normal en mi casa, fue un domingo, y de momento empiezo a ver estados de la gente, y después empecé a ver cosas en Facebook, porque a mí, gracias a Dios, no me cortaron la internet. La CIA me paga muy bien. Y yo Eres dije, financiado plus. sí, esto es otro level, incluso el móvil y todo, es otro level. En su caso, ¿cómo se entera de lo del 11 de julio? Nosotros, eso fue un domingo, efectivamente, estábamos la familia reunidos en nuestro culto. Recuerden que esa fue una etapa donde, producto del distanciamiento, las iglesias nos estaban reuniendo. Exacto. Y lo que hacíamos era reunirnos con la familia para tener nuestro culto familiar, ¿no? Y por alguna razón, no recuerdo si fue mi hijo mayor o fui yo, nos conectamos en algún momento y comenzamos a ver los estados primero en San Antonio de los Baños, que fue donde explotó todo, efectivamente. Y dijimos, ¿y esto qué cosa es? Inicialmente, les soy sincero, yo pensé cuando vi a la gente caminando por la calle que era una de estas manifestaciones que esta gente inventan cada 5 minutos de reafirmación revolucionaria. Hay que estar constantemente reafirmando a la gente. Muy espontáneo. Es que la gente se confunde muy fácil. Y hay que estarlo reafirmando constantemente. Y de momento yo dije, bueno, esto debe ser, pero de pronto oí a alguien dentro de esa manifestación gritar Patria y Vida. Dije, bueno, déjame ver qué va a hacer los que están alrededor. Y los demás respondieron Patria y Vida. Dije, espérate, que esto es otra cosa. Y entonces después nos empezaron a entrar de otros lugares, de Palma Soriano, creo que de Camagüey, de Holguín. Y dijimos, bueno, espérate, ¿qué está pasando acá? Y nos quedamos un poco como confundidos, ¿no? Y entonces nos entra una información de que en Jovellano, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, estábamos convocados en el parque, los que quisieran, que al final no fue en el parque porque nosotros, mi hijo y yo fuimos al parque para unirnos, ¿no? A la multitud, y no había nadie. Entonces a mi hijo le entra la información de que no iba a ser en el parque, sino en otro punto de Jovellano. Y yo cuando iba para allá, yo iba pensando, bueno, seguramente ahí vamos a hacer unos pocos.
No, para nada. Cuando llegamos al punto donde estaban convocadas las personas, yo calculo, así a grosso modo, debíamos haber sido 1,000 personas o un poco más. Sobre todo, y muy interesante este dato, personas jóvenes. Sí. Ya cuando llegamos ahí, a los pocos minutos, las personas comenzaron a caminar de manera pacífica por una calle principal ancha de Jovellanos hasta el partido. Ahí nos quedamos y ahí al frente, ahí en la edificación del partido, estaba la policía, el MININ, funcionarios del partido también, y del lado de acá todo un pueblo manifestándose pacíficamente, gritando las consignas que en libertad la gente quería. Claro. Les puedo decir que no hubo ofensas, malas palabras, no hubo vandalismo como ellos han querido presentar a los manifestantes, no hubo nada de eso. Y de ahí entonces seguimos caminando por varias calles de Jovellanos y esencialmente fue así la cosa. Hay un momento en que ustedes los llevan presos, tengo entendido. Sí, no. En ese momento nosotros salimos con el grupo, las personas, todo tranquilo, todo bien, caminamos hasta un lugar, llegamos hasta la central, subimos otra vez y cuando ya veníamos de regreso, siguiendo nuestros propios pasos, la policía y la seguridad del Estado intentaron abalanzarse contra mi hijo mayor y contra mí para detenernos porque ellos, después me entero que ellos pensaban que el líder de la manifestación era yo. Que yo fui el que organicé todo, cosa que no fue así, aunque me hubiera encantado. Pero bueno, la verdad es que no fue así. Y cuando ellos intentan de manera violenta detenernos, de hecho a mi hijo introspectivamente se la abalanzan sobre él. Mi hijo iba filmando con el teléfono y por producto de eso el teléfono se le cae para el piso, mi hijo se tira para el piso y ahí intentan detenerlo. A mí me separan de él, me quieren llevar para un lugar aparte para conducirme, ¿no? Y ahí entonces mi hijo se logra zafar y nos unimos en un lugar y ahí entonces ellos nos rodean y mandan a buscar el patrullero para detenernos. ¿Eran solo ustedes dos? Sí, solo nosotros dos. Pero ya no estaba la multitud ahí con ustedes. Estaba con nosotros y de hecho, gracias a Dios, que la multitud estaba porque cuando ya ellos nos tenían acorralados en un lugar, una persona dijo, quieren llevarse al pastor y a su hijo. Y en ese momento la población, la masa de gente estaba como un poco confundida. Cuando alguien da ese grito de alerta, ellos entonces, la multitud se viran para donde estábamos nosotros y comenzaron a avanzar. Estamos hablando de 600, 700 personas avanzando tupidamente hacia nosotros, ahí. Y cuando ellos vieron que estaban rodeados del pueblo, que estaban demandando que nos soltaran, no, ellos no se fueron, pero nos tuvieron que soltar a nosotros. Ahí fue que nosotros salimos y ya nos retiramos de la manifestación y hasta ahí fue nuestra participación. Fuimos para la casa y al momento empezamos a recibir llamadas de líderes nuestros de nuestra denominación y una de las cosas que nos dijeron fue que el que atiende la seguridad del Estado por las iglesias había dicho que si yo volvía a salir nuevamente me iban a llevar preso. Y entonces como que me regularon ahí en mi libertad de movimiento. Prisión domiciliaria. De momento, sí, tú sabes que ellos estilan esa cuestión de detenerte. Y ya, bueno, esa fue nuestra participación en sentido general en la manifestación del 11 de julio, de lo cual, déjeme decirle, me siento orgulloso, me siento honrado. Lo veo como una oportunidad que Dios nos dio. Amén. De hacer eso y para nada estoy ni arrepentido de haberlo hecho y si tuviera la oportunidad de volverlo a hacer con el mismo deseo, la misma pasión, lo volvería a hacer desde mi condición de cristiano y de pastor. Amén. Así Exacto. que gloria a Dios nosotros el 11 de julio, yo y Nesti, y de hecho Marco. nosotros fuimos, hicimos fotos, hubo fotos que se hicieron virales y todo. Y, brother, yo te digo, esa fue la primera vez que yo sentí que yo era libre, o sea, físicamente. Sí. Era algo... Y mental y emocionalmente. Era algo súper loco, porque nosotros Era- íbamos caminando por Zanja, y por Zanja ahí estaba la estación de policía, y tú más o menos ya sentías el ambiente, pero cuando nosotros llegamos ahí a Prado, y nosotros Que hicimos vimos la así, multitud bajando y por todo el giramos Capitolio. derecho, era todo. Te estoy hablando de una cantidad de personas que era increíble. Si allá había 1,000 personas, que eran más de 5,000 personas Por supuesto, bajando por la calle. zapando la diferencia de Cuando- población. Era... Cuando yo llegué al final, Al que final. llegué al Palacio de la Revolución,
Yo recuerdo que yo cuando estaban bajando, En la retirada. no, yo llegué cuando estaban bajando a todos los voluntarios con Sí. sus Sí, palos de la y sus guagua, cosas. exacto. Y por mucho que bajaron gente ¿sabes? No. Vestida de civil, Por por mucho supuesto. que llevaron gente de esto del servicio militar, muchachitos, toda esa historia, nunca se comparó con la cantidad de No, gente no, que no, había. no, Por supuesto, no. Yo llegué entrando, ¿sabes? Y venía gente saliendo y todo había demasiada cantidad. Y eso, pero yo lo que quiero decir es que el 11 de julio, por lo menos en mi vida, fue algo como que diferente, ¿sabes? Era como decir, yo antes del 11 de julio yo no estuviera haciendo este programa, ¿sabes a lo que me refiero? Claro. El 11 de julio fue como que marcó mi vida y me hizo entender como que decir, no importa si eres cristiano, no importa nada, que después vamos a hablar de eso. Pero tú tienes que luchar por la libertad que tú quieres, ¿entiendes? Y que sabes que no tienes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, esa misma noche, domingo 11 de julio, yo hice una directa que la publiqué, una directa por Facebook, con mi muro de Facebook. Y yo dije una cosa que quiero reiterar ahora a punto de partida de eso que tú dijiste. Yo creo que el 11 de julio produjo un punto de quiebre en diferentes niveles. En primer lugar, a nivel nacional. Pero que a nivel nacional se haya producido un parteaguas el 11 de julio es el resultado de que ya a nivel individual, a nivel mental, en el cubano de a pie, ocurrió también. O sea, Exacto, yo veo un exactamente. paralelismo entre lo que ocurrió ese día y lo que se tradujo ya masivamente a nivel nacional. Y yo creo que la historia de Cuba y mi historia individual incluso, como tú dices, yo la puedo también dividir con un antes del 11 de julio y un después del 11 de julio, Exactamente. porque nunca más Cuba y una gran mayoría de los cubanos jamás hemos sido los mismos, desde el punto de vista espiritual, emocional, cívico, familiar. O sea, fue algo... Sí, y de cuando tú ves ese momento en que le están dando golpe a una persona, brother, por pedir Ahora, yo no libertad, sé, yo eso no sé te si cambia, tú te man. acuerdas, pero nosotros quitamos un policía de arriba, muchacho. Exacto. O sea, Sí, eso sí. fue algo así como que muy Los dos a la espontáneo. vez, Marco estaba haciendo fotos y nosotros estábamos como que agarramos a Marco de la mochila, ¿sabes? Porque también con las cámaras, si te Exacto. veían, Complicado. había muchos vestidos de civiles de ellos, como que estaban dando golpes y esto y lo otro. Entonces nosotros estábamos como que aguantando a Marco, que Marco a veces se nos perdía. Y todo. delante de Y nosotros, delante de nosotros. dos Y fue policías, como- uno cogiendo por el cuello y el otro ya para cargarlo. Y nosotros, Y nosotros Intervinieron. espontáneamente sí, fue algo. tratamos fue como algo- los dos a la vez. O a sea, la algo que vez. si tú lo piensas no lo haces, ¿viste? Exacto. Porque tú sabes que si tú te partes para arriba, ese van a venir para arriba de ti. Eso fue en caliente ahí. Exacto. Problema de exacto. solidaridad Nosotros simplemente. estamos en el parque Máximo Gómez, donde está la no sé si fuente vi ahí. imágenes que es en la fuente ese que estaba rodeado todo de policía y ahí empezaron a agua con viejitos con palos y la gente del servicio militar y todo eso. Y Ahí- hubo un momento que yo le dije a Marco y a Nesti, mira, nos tenemos que ir. Sí. Yo soy alto. Y te digo- mi cabeza va por arriba de toda la multitud. Y yo decía, lo que viene es aquí a acabar con esto. Por supuesto. Nos tenemos que ir. Bueno, nosotros nos Entonces, pasaban por al lado con los Exacto. palos. Nosotros íbamos desfilando. pasando, le dije a Marco, guarda la cámara, porque verdad, pero la tristeza, brother, caminando por esa calle ahí del Palacio de la Revolución, la tristeza que yo sentí ese día, está por debajo de una muerte de un familiar Sí, o sí, algo sí. así, pero era algo, bro, como si me hubieran quitado, era como que tú tocas la libertad y te la vuelven Era una a impotencia quitar a la fuerza. muy fuerte. Y era tremendo. El tema es mucha desorganización y ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Exacto. ¿entiendes? Ellos están organizados para eso. para momentos reprimir- como eso. Llevan reprimir, años claro. preparados para momentos como eso. A raíz de esto, por supuesto, Díaz-Canel hace una intervención donde la famosa intervención de la calle para los revolucionarios. ¿Qué sentiste? Me imagino que estabas marchando cuando él dijo esto, pero cuando te enteraste de lo que había dicho el presidente. Yo me enteré de esas palabras En la calle. Yo no le digo presidente, yo le digo dictador. No sé. Avanza. No puedo decirle presidente. Cuando él dijo esas palabras, efectivamente estaba en la calle. Yo me enteré de esto después que ya yo regreso a mi casa. Nosotros igual. Y por supuesto, yo sentí porque eso después lo siguieron repitiendo por la televisión, yo sentí una mezcla de emociones. Número uno, indignación, porque dio la orden para que los cubanos, para echarnos a fajar a nosotros. Exactamente. Eso me indignó. En segundo lugar, sentí lástima por él, en el sentido de que entendí que estaba desaprovechando una excelente oportunidad para traer cambios de verdad dentro de Cuba. Y sentí también alivio porque quedaba demostrado de cara a la opinión pública el carácter Exacto. totalitario, sangriento de la dictadura. De ahí se quitaron la careta. Efectivamente. Entonces, todo eso produjo en mí, como decía, una mezcla de cosas que al final, como dijo Abraham Lincoln, o sea, tú no puedes mantener todo el tiempo engañado a todo el mundo. Y esa orden que él dio ya fue, me quito la careta, nosotros somos así. Y eso, como quiera que sea,
produce antipatías. Claro. Y que muchos que todavía coquetean con el sistema y Sí, personas afines al sistema se den que cuenta, dijeron... se desencanten y de digan, verdad que- como de hecho ocurrió. Ocurrió, Exacto, yo sí, tengo sí, sí. familia que hasta ese día justificaban muchas cosas. Después que empezaron a ver los videos de la represión, Los maltratos. del maltrato, cambiaron completamente. Hoy por hoy soy 100%. Yo coincido con usted, a mí me dio mucha lástima, porque era la oportunidad perfecta para hacer cosas, ¿entiende? Para escuchar, para ver, porque no podemos seguir predicando esa Cuba que es pues solamente para un lado, que realmente nadie cree en eso, ¿sabes? Ya hoy por hoy es realmente por gusto. Tengo una pregunta desde que empezaste el relato del 11 de julio y es, ¿por qué salir a marchar? Usted es pastor, ¿sabe? Esta pregunta imagino que la mitad de los cristianos que están ahí viéndolo se la estarán haciendo. Tú eres pastor, tienes una vida tranquila, das tus culticos, todo bien, todo, apoyas a la comunidad, etcétera, tienes una vida de pastor. ¿Por qué salir a marchar el 11 de julio? A ver, voy a responder esta pregunta que ya me la han hecho muchas veces y no siempre tan amigablemente como me la hiciste tú. Me imagino. Esta respuesta que voy a dar la voy a dar con total responsabilidad de lo que voy a decir, que lo he dicho ya muchas veces, ¿no? Yo como cristiano, más que como pastor, como cristiano, que me parece que antecede mi condición de pastor, ser cristiano, yo considero que yo tengo un compromiso, número 1, con la verdad, número 2, con la justicia, número 3, con la libertad y número 4, con la vida. Esos 4 conceptos que yo, en los que creo, en los que vivo, son conceptos que yo los obtengo de la Biblia, de la palabra de Dios. De modo tal que esos parámetros que les he mencionado, cuando son vulnerados, ya sea por el poder político, ya sea por el poder religioso, yo no puedo, bajo ningún concepto, quedarme de brazos cruzados, guardar silencio, porque me parece que estoy haciéndome cómplice con eso. Eso me lleva entonces a tomar una actitud que no es nueva. O sea, mi condición contestataria contra la dictadura no nació el 11 de julio. O sea, yo tengo elementos teológicos, pero también elementos vivenciales, elementos familiares que me hacen pensar como, o sea, yo soy resultado de la confluencia de todas esas cosas. Entonces, yo pienso así prácticamente desde que yo soy un niño. Yo considero que vivimos en un país donde no se respeta absolutamente las libertades del ser humano, por cuando son condicionadas a una ideología en la cual algunos tienen derecho a creer en esa ideología, pero ya desde el punto de vista en que te lo imponen y desde el punto de vista en que te lo legalizan al incluírtelo en la Constitución, yo creo que ahí tú estás violando mi libertad y mi derecho de afiliarme o no a esa ideología. Entonces, así venía pensando desde antes de ser cristiano. Cuando llego a Cristo, o mejor dicho, cuando Cristo me trae, hace ya 25 años prácticamente, yo encuentro en las enseñanzas de Cristo los verdaderos argumentos para defender la libertad. Si antes la defendía, ahora tengo muchos más motivos para defender la libertad, no solo la individual, no solo la mía, sino la de los demás también. Entonces yo vi en lo que ocurrió el 11 de julio como esa oportunidad de hacer valer de manera pacífica mi manera de pensar. Eso es por una parte. Por la otra, yo considero también que ahora voy a hablar de mi condición de pastor. Yo soy pastor, por supuesto, de la comunidad de creyentes que asisten a la congregación donde yo soy pastor, pero yo veo el pastorado como más trascendente que eso. O sea, yo soy pastor de la comunidad de creyentes, pero también yo soy pastor de las personas de Jovellanos. Claro. Y donde están ellos, sobre todo sabiendo que están en peligro, sabiendo que son vulnerables por cuando se están enfrentando a un sistema sangriento, totalitario, dictatorial. Mi lugar es al lado de esas personas que pueden ser encarceladas, golpeadas, criticadas, ofendidas, expulsadas de la escuela, del trabajo. Entonces, en mi percepción de quién es Cristo para mí, y como lo interpreto a la luz de los evangelios, me imagino de que Cristo ese día no se hubiera quedado a la sombra y en la comodidad de un templo orando. Yo no me imagino que Cristo ese día se hubiera quedado en la acera viendo pasar a las personas. Yo me imagino que Cristo se hubiera sumado, por supuesto para marcar una diferencia, se hubiera sumado para levantar la voz por
y contra los que explotan, los que humillan, los que amenazan. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, es que yo tomé la decisión de participar el 11 de julio en las manifestaciones. ¿Qué tiempo estuviste de prisión domiciliaria, por llamarlo de alguna manera, regulada en casa? Estuve más o menos 48 horas porque, es una pregunta muy pertinente, porque si se recuerdan, en esos días hubo un alza, estábamos asistiendo a un pico en el reporte de casos de Sí, COVID, sí, de COVID. cosa que creo que precipitó la manifestación y el mal manejo de la dictadura con respecto a la cantidad de fallecidos que hubo, etcétera. Sobre todo en Matanza en ese momento. Efectivamente, sobre todo en Matanza. Yo tenía un trabajo pastoral que hacer. Teníamos muchas personas de nuestra congregación contagiadas, enfermas, muchas personas ingresadas. Y ya hubo un momento en que yo le dije al Señor, Señor, yo voy a salir para la calle y que pase lo que tenga que pasar porque yo tengo que hacer mis funciones. Claro. Y salí. Y no les voy a negar, porque con todo y lo que les estoy diciendo, soy un ser humano con temores. Claro. Y yo no quisiera que a mí ni me metieran preso, ni me dieran una golpiza, como hacen usualmente. Pero era más el valor y el peso de la responsabilidad. Y cuando yo salí para la calle, yo no esperé el autorizo de los represores, ni la notificación de ya puedes salir. No, yo, Estuvieras en tu casa todavía esperando. efectivamente. Entonces yo tenía una responsabilidad que asumir y salí para la calle, encomendándome al fiel Creador. Señor, que pase lo que tú permitas, y salí. Gracias al Señor no sucedió nada, pero podía haber pasado. Claro, perfectamente. Una pregunta que le quiero hacer, que para mí me parece que es súper importante. ¿Puede haber algún pastor viendo este video y que se esté preguntando cómo llevar su congregación si dentro de su congregación hay personas que tienen una posición política en contra de este gobierno o a favor de este gobierno? Bueno, agradezco que hagas esa pregunta porque esa realidad yo la he vivido y la estoy viviendo actualmente. Dentro de nuestra congregación tenemos personas afines y personas en contra. Ahora, yo creo que para lograr éxito desde el punto de vista pastoral, en ese sentido, el pastor tiene que tener un concepto de libertad muy definido, de modo que tú puedas respetar tanto a los que piensan de una manera como de otra. Eso es lo primero. Lo segundo, y voy a hablar un poco de mi experiencia práctica a la hora de implementar esa libertad. Yo tengo un compromiso con la verdad, como les decía ahorita. Cuando yo me paro en el púlpito a predicar la palabra, mi responsabilidad fundamental es predicar el Evangelio. En ese empeño de predicar el Evangelio y de hablar de la libertad, Dios se irá encargando, como ha ocurrido, de irle abriendo los ojos a los que los tenían cerrados. Eso ha pasado evidentemente. Sí. Hemos tenido que ministrar a personas que son del partido, que no entienden ciertas y determinadas cosas, pero bueno, ahí está precisamente mi función como pastor. Un trabajo ahí que... Hacer un trabajo personal. Este tipo de cuestiones públicamente se pueden tratar, como ha pasado, pero fundamentalmente ya en el plano más privado, donde tú te puedas sentar con esa persona que tiene una manera diferente a ti y donde tú le puedas demostrar con argumentos, en un clima de amor, de respeto, de tolerancia, ciertas determinadas cosas. Eventualmente, ha pasado de que esas personas me han dado la razón. Han habido casos en que esas personas persisten en seguir pensando de esa manera, pero entonces ahí es donde yo tengo que ser muy cuidadoso para no hacer lo que ellos hacen con los que piensan diferente. Imponer, claro. Exacto. Imponer o reprimir muy solapadamente, muy espiritualmente, y no podemos usar sus mismas estrategias. Exactamente. O sea, yo tengo en mi congregación personas que aman la revolución, que son militantes del partido, pero que le tengo que dar gracias a Dios porque esas personas han aprendido a tolerar mi proyección y mi manera de ser. Y en estos momentos les puedo decir que en eso hemos tenido una victoria extraordinaria. O sea, hemos logrado amarnos, hemos logrado aceptarnos, aún pensando políticamente diferente. Y número 3, el énfasis, más allá de las diferencias ideológicas, tiene que estar en el amor, en Cristo como centro de todo. Y eso es lo que nos hace afines, eso es lo que nos une, de eso es de lo que hablamos, a eso es a lo que le dedicamos tiempo. Y Cristo ha venido a ser como
el punto de confluencia entre los que pensamos diferente desde el punto de vista político, desde el punto de vista Exacto. ideológico, y Cristo ha venido a ser como el pacificador, y doy gracias a Dios porque ha sido algo interesante que se puede lograr, porque yo lo estoy viviendo. Entonces, No estamos adaptados a eso. rápido. bro. El concepto de libertad, perdona que te corte, definido, que incluye eso, respetar lo que crea la otra Exactamente. persona. tan Bueno, eso es lo que sencillo estamos promoviendo, ¿no? Por Precisamente. Exacto. Lastimosamente, de aquí para allá se respeta, pero de allá para acá no. Entonces, rápidamente, me estás diciendo que has trabajado con personas que son afines a este gobierno, en lo personal, en lo privado. Si ahora mismo nos está viendo una persona, ¿qué tú le dirías? ¿Cuáles son los argumentos con los que tú le explicarías? Esta es la verdadera libertad, esto es lo que verdaderamente tú necesitas y esto es lo que yo o lo que usted como pastor está defendiendo. Bueno, lo que te voy a comentar ahora es algo que hago con frecuencia, y es proyectarle, estamos hablando de un creyente. Creyente Sí. afín al gobierno. Ah, efectivamente. Bueno, la estrategia que yo he seguido con respecto a esos hermanos, porque son hermanos también en la Claro, fe, sí, claro. sí. es proyectarle la verdad, pero no desde el punto de vista filosófico, no desde el punto de vista ideológico y no desde el punto de vista político. Yo creo, y con esto voy a decir esto con mucho respeto, que nosotros los cristianos tenemos los fundamentos de la verdad para hablar de la libertad verdadera. Claro. Entonces, cuando yo voy a hablar con un hermano que tiene un pensamiento político diferente al mío, yo le proyecto la libertad en términos teológicos. O sea, Dios creó al ser humano originalmente libre. A partir del momento en que el pecado entró en el mundo y el ser humano cae en la esclavitud y en la servidumbre del pecado, esos conceptos de libertad, estos conceptos de verdad se comenzaron a distorsionar Pero un torcido. progresivamente. Pero si nosotros queremos rescatar esos conceptos de libertad desde la teología, como les dije ahorita, es inevitable que Cristo vuelva a ocupar la centralidad. Entonces, cuando yo voy a hablar de libertad, hablo de una libertad que trasciende lo ideológico, lo Exacto. partidista, lo político. Entonces, ahí me parece que ese es el lenguaje y el código que tenemos que hablar nosotros. O sea, la Biblia establece que Dios puso a las autoridades superiores, o sea, a los gobiernos. Pero también en Romanos 13, que es uno de los textos más polémicos y que más a veces se usan para defender o no determinada postura, Dios nunca puso las autoridades políticas para mancillar, para pisotear y para humillar los derechos del pueblo a quien se supone que debe representar y servir. Exacto, ¿no? Que las personas tienen que entender que la iglesia, o que yo, como iglesia, no denuncio que haya maltrato a los ciudadanos porque seas comunista o porque seas, no De sé... derecha, de Si no es porque es izquierda, maltrato. me da lo porque es mismo, maltrato. es porque es maltrato. Simple y llanamente. Me da lo mismo que quién esté en la presidencia, quién esté armando, Si quién... está mal, está está mal. mal. Está mal. Yo no le pongo apellidos a la defensa de la libertad, no le pongo condicionamiento, no le pongo colores ideológicos. O sea, ya desde el momento en que yo haga eso, yo me voy a posicionar. Exacto. Exacto. Y esa no es mi función. Mi función es, si yo me entero que mañana un opositor golpea a un comunista, tampoco estoy de acuerdo con la violencia. Exactamente. Exacto. Entonces, eso es una cosa que uno tiene que tener muy definida, porque a veces en nuestra humanidad y en nuestra pasión por defender ciertas cosas, a veces nos parcializamos con esta, que es un derecho que la gente tiene también, Claro. de tener más apego por esta postura o por otra. Pero yo como cristiano y como pastor, No se puede tengo que ser muy justificar. imparcial y muy cuidadoso a la hora de yo defender esto como la libertad, la vida, la verdad. Exacto. Es simplemente poner lo correcto por delante de todo. Desde lo que Dios establece que es correcto. Exactamente. Después del 11 de julio, ¿te han seguido visitando los chicos de la inseguridad del Estado? Bueno, ya lo venían haciendo desde antes del 11 de julio. Sí, normalmente ¿Por los qué? pastores ¿Por qué razón? sienten... Y en el caso en particular mío, un poquitico más de énfasis, ¿no? ¿Por qué razón? Nosotros, a ver, en el caso mío, yo desde hace muchos años, yo libre, abierta, orgullosa y voluntariamente he dado a conocer mi manera de pensar. Claro. Eso obviamente, cuando tú haces eso, ya tú estás atrayendo automáticamente la atención de los órganos represivos sobre tu persona. Yo, o sea, yo tengo en mi congregación personas que se sientan a oír lo que yo hablo. Y han habido personas incluso preparadas y enviadas por ellos para intentar formar parte de mi círculo íntimo de amistades, para tener un conocimiento de mí más cercano, ¿no? Cercano. Después, o sea, con el decursar de los años, mi proyección en ese sentido no ha parado. O sea, yo he seguido diciendo lo que yo pienso en mi libertad. Y eso, o sea, tener yo personas
como se le dice, ¿no? Infiltradas o encubiertas cerca de mí, eso es así. Después del 11 de julio, no tengo evidencias para decir que eso se ha detenido. Pienso, y esto es sentido común, de que eso se ha incrementado. Y no hemos hablado del 11 de noviembre acá, porque me parece que no forma parte del 15. Del 15 de noviembre. No, le iba a preguntar eso. El 15 de noviembre, ¿cómo a usted le prohibieron salir de su casa? ¿Usted pudo salir de su casa? Bueno, ¿Se aquí- pudo poner el pullover blanco? Sí. El 15 de noviembre yo fui citado días antes por los órganos represivos para advertirme muy amistosamente Que no fueras a salir que no fuera aquí. a salir. Yo fui a esa entrevista vestido de blanco completamente y esa fue mi marcha. Sí, porque claro. yo sabía que el 15 de noviembre Iba a ser no iba a un poder salir y de hecho el 15 de noviembre todas las esquinas que tienen acceso a donde yo vivo, allá en Jovellanos, tenían varias personas en las esquinas frente a mi casa, al templo. Habían 2 agentes de la seguridad del Estado en la misma acera. O sea, ellos me hicieron a mí un operativo, un repliegue ahí Exacto. en la Literal. esquina del templo, de la casa pastoral donde nosotros vivimos. Hay un sector de la policía. Allá habían patrulleros, motos, gente vestida de civil, que tú te das cuenta Sí. que son... El tema es que tú eres pastor, o sea, a los ojos de ellos tienen más miedo de que puedas atraer más personas contigo. Claro, ¿entiendes? aun y cuando mi proyección siempre ha sido pacífica, Exacto. amorosa, respetuosa, pero ellos le tienen más miedo a eso que... Exacto. Con respecto a los líderes de su obra, pastores, colegas, ¿qué piensa la gente a su alrededor en cuanto a la fe? ¿Se les respetan o ha tenido su chuchazo, como decimos nosotros aquí? Sí. A ver, nosotros tenemos que entender que la iglesia cubana está constituida por cubanos que en su gran mayoría han nacido después del fatídico 1 de enero de 1959 y por ende nosotros, en su gran mayoría, los que somos cristianos, y no voy a hacer diferenciación de denominaciones acá porque me parece que no... Sí. Pero te voy a responder de todas formas, de manera particular, tu pregunta. Nosotros hemos lamentablemente sufrido el daño antropológico del adoctrinamiento. Exacto. Ese adoctrinamiento ha alcanzado incluso las bases de nuestra fe. Lamentablemente. Increíble, De lamentablemente. modo tal que te encuentras hermanos en la fe, sinceros, amorosos, espirituales, y te encuentras pastores que no han visto con buenos ojos mi manera de hablar, mi manera de escribir las cosas, los argumentos que yo empleo, y eso me ha traído en algún momento críticas hacia mi persona, hacia mi familia. Cuando digo mi familia me refiero a mi esposa también, que piensa igual que yo, o pensamos muy similar en este tema. Gracias a Dios, del mismo modo en que en algún momento yo abrí los ojos como cristiano y como pastor, gracias a Dios otros pastores a lo largo y ancho de Cuba también, o sea, yo no tengo la piedra talismán de la verdad, Claro. ni yo descubrí el agua tibia, ni nada semejante, porque yo pienso que basta con vivir en Cuba, basta con depender de un salario, basta con coger los transportes, depender de una libreta de racionamiento para pensar como pensamos. Entonces, si bien en algún momento he tenido crítica, censura, más o menos, también tengo que reconocer que Dios ha ido despertando la conciencia de otros hermanos en la fe, de otros líderes y de pastores. De modo que cada vez es menos la crítica, pero en un momento dado fue muy fuerte porque no se entiende, no es bien visto, es totalmente atípico Exacto. que un pastor hable, escriba y se proyecte como yo lo he hecho. Pero cada vez, siempre me viene a la mente el texto cuando Elías decía, solamente he quedado yo. Y Dios le dijo, no, hay 7,000 más que no han doblado su rodilla delante de Baal. Entonces yo no me considero tan exclusivo ni tan único, no, para nada. Cada vez somos más los pastores y los cristianos que la propia realidad está haciendo abrir los ojos y levantar su voz y al menos no prestarse para ciertas cosas. Y yo creo que la iglesia, al cabo de unos años, ha ido ganando un espacio, ha ido levantando su voz. La iglesia ha ido defendiendo con valentía lo que cree y la dictadura lo sabe. Claro. La dictadura lo sabe y lo está viendo. Yo creo que a ellos hace mucho tiempo la situación se les fue de las manos
Y por esa razón es que ya no le va quedando de otra que reprimir cada vez con más crueldad, Sí, con más dureza, Yo veo que esto ya es un último recurso. con más impunidad, efectivamente. Exacto. Entonces, sé que nos queda muy poco tiempo y quiero hacerle una pregunta que para mí es importante y es un poco más personal. Usted está hablando de su esposa. Quiero que me hable un poco en el tema familiar. ¿Cómo hacer? Por ejemplo, si tu esposa no está tan de acuerdo, no que esté afín al gobierno, sino que tiene miedo de que a ti te pase algo por estar hablando, por estar haciendo. ¿Cómo haces con tu familia? A lo mejor con tus hijos, pueden ser tus padres, puede ser alguien de tu familia más cercana, lo que sea, incluso amigos, que tienen miedo por lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás diciendo. ¿Cómo tú manejas eso? ¿Cómo has vivido esa situación tú y cómo eso estás viviendo? Una vez más tengo que reconocer que es una excelente pregunta. Es que creo que se nos toca a todos. Sí, sí, claro. A ver, es una excelente pregunta en primer lugar porque viví eso con mi esposa, básicamente, y fue por eso mismo que acabaste de decir. La divergencia no vino por diferencias de opiniones desde el punto de vista político, sino por los temores A lo que que pudiera pasar. todo cubano que vive dentro de Cuba experimenta por levantar la voz. Claro. Y entonces por ahí estaban los tiros, ¿no? Siempre dándole la importancia a la familia que Dios le da y valorando la unión matrimonial como Dios la valora. Yo en algún momento determiné priorizar mi relación matrimonial y no mis ideas en este sentido, ¿no? Exacto. Y lo único que hice fue decirle, Señor, de la misma manera en que tú me has abierto los ojos a mí, hazlo con ella también. Y dejé el asunto en manos del Señor. Y en esos días, en esas semanas en que yo decidí un poco que quitar un poco el pie del acelerador, lo que hice fue poner por delante mi relación con mi esposa, porque de nada a mí me valdría tener éxito, por llamarle de alguna manera, en esta área si descuido mi matrimonio. Claro. O sea, yo pienso que un cristiano que tiene problemas en el matrimonio es un cristiano vulnerable. Entonces, yo no puedo romper las prioridades que Dios ha establecido. Exacto. Entonces, yo en ese momento, en lo que Dios trataba con mi esposa, yo decidí aliarme con ella y que ella viera en mí más al esposo, al hombre amoroso, que al que pensaba diferente. Y puse el asunto en las manos del Señor y gracias a Dios que en poco tiempo, gracias a Él, Sí. ella se dio cuenta de algunas cosas. Dios le reveló, le mostró ciertas y determinadas cuestiones y ya todo fue entonces a partir de ese momento. Estamos hablando de hace ya unos cuantos años atrás. Todo fue más fácil. Con respecto a los hijos, nosotros tenemos 3 hijos. Mi hijo mayor que está aquí conmigo tiene 21 años. Nuestra hija tiene 19 y el más pequeño tiene 14 años. Nosotros, como padres cristianos al fin, siempre hemos educado a nuestros hijos en la verdad. De modo que cuando nosotros comenzamos a hablar de esta manera, en esta área, no fue una transición complicada. Brusca, ¿no? No, para nada. Nuestros 3 hijos están enseñados desde Cristo a amar la verdad, buscar la verdad, defender la verdad, explicar la verdad, compartir la verdad. Y eso incluye nuestra manera de pensar también. De modo que hoy por hoy nuestros 3 hijos están en las manos del Señor. 2 de ellos, los mayores, están en la universidad. Ya mi hijo mayor, ya hace poco sufrió un juicio con los directivos de la universidad, precisamente por su participación en la manifestación del 11 de Quería julio. preguntarte una cosa rápido ahí. Sé que no tenemos ni tiempo. Después haré magia en la edición. ¿Qué sentiste cuando viste que tu hijo estaba en el suelo y estaban... Wow. Magnífica pregunta. Buena pregunta. Pues ya no lo dije yo, lo dijeron ellos. No es que yo me ericé de la cabeza y dije, wow. Sí, fue fracciones de segundo. Ahí lo único que pensé fue, Dios, no permitas que le pase nada, guárdalo, como de hecho ocurrió. Pero para responderte esa pregunta con sinceridad tengo que ir antes de la manifestación del 11 de julio y de eso que le pasó a él. Nosotros sabemos que por defender la verdad vamos a sufrir lo que sea. Bienaventurados cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice el Señor en una de sus bienaventuranzas, en Mateo 5. De modo tal que si bien sentí sufrimiento y terror de que le pudiera pasar algo, es que son mezclas de cosas, ¿no? En realidad. Sí. Por otra parte, sentía la confianza de que Dios lo iba a guardar y que si pasara lo peor,
Dios tiene el control de nuestras vidas y que para nosotros el vivir es Cristo y lo peor que pudiera pasar, que es la muerte, o incluso el morir es ganancia. Y nosotros vivimos así, de esa manera. O sea, vivimos al margen, o sea, ahí, al filo del peligro, sabiendo que hoy estoy acá, pero que quizás cuando salgamos ahorita ahí nos pueden detener y nos pueden encarcelar, como ha pasado con tantos jóvenes, que ahora mismo, jóvenes y personas que ahora mismo están siendo enjuiciados de manera brutal, de manera ilegal, de manera arbitraria. Nosotros sabemos a lo que nos exponemos. No quisiera que a mis hijos le pasara nada, pero si nos pasara, creemos que Dios nos va a dar la fuerza y la gracia para soportar, como tantas otras personas han pasado, lo que pueda Él permitir que pase. Pastor, ¿vale la pena? Vale la pena. ¿Cómo es la Cuba por la que usted ora y sueña? Por la Cuba que yo estoy soñando y por la que estoy orando, ya la estoy viviendo desde mi libertad personal. O sea, yo sé que hay un elemento futurista en tu pregunta, pero yo soy, sin renunciar al futuro que construimos desde el presente, yo soy más del hoy, del ahora. Y yo creo que no me puedo sentar pasivamente a esperar que otros construyan esa Cuba. Yo creo que desde mi condición de cristiano, desde mi civismo, porque soy un ciudadano de Cuba, ya yo estoy construyendo desde mi libertad la Cuba que sueño para el futuro. O sea, oro por eso, pero soy un cristiano de acción y yo estoy viviendo en estos momentos, quizás dentro de una jaula, que es mi país, sus estructuras políticas. Yo vivo en libertad. O sea, yo no necesito ir al futuro para vivir en libertad. Sé que me cuesta, sé que es peligroso, pero yo estoy viviendo la Cuba del futuro, la Cuba democrática, la Cuba tolerante, la Cuba que respeta las diferentes opiniones. Yo la vivo en el día a día, con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos y hermanas de la iglesia, con las personas de la comunidad, con el que piensa como yo, con el que piensa diferente, con el que me critica, con el que no me critica. Entonces, la Cuba del futuro la vivo desde ahora mismo, desde aquí. Amén, espectacular. Gandhi decía, mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Esa es la idea, caballero. Efectivamente. Cuba se construye desde hoy. 1.000.000 de gracias a toda esa gente linda que nos ve. Gracias por venir desde Matanzas hasta Gracias acá. a ustedes. Gracias a tu chamaco también, a tu hijo también por estar con nosotros. Un saludo para Damián y para el chino que están detrás de cámara, que fuiste testigo de cómo querían reprimirme por no saludarlo. No hay tolerancia en este equipo de trabajo. Y muchas gracias a ti que nos sigues a través de todas nuestras redes sociales. Recuerda lo que dije al principio, juicio caerá sobre tu vida si no le das a la campanita. Se les quiere, familia. Se va el show con más sandunga, mañana unción, bendición. Ya tú sabes cuál es. Esto es la Descarga Radio Show. ¿Cómo dice mi combo? You know.